Hola, ¿qué tal familia? Encantada de estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión les traigo una clase de colorimetría. Quiero decirles que voy a estar haciendo una serie de clases para todas ustedes que van iniciando en este mundo de la belleza, y hay personas que me comentan que tienen muchos años que estudiaron y que les gustaría refrescar un poquito esa etapa del estudio. Así que la primera clase que vamos a dar en este momento, que yo siento que muchos de ustedes necesitan, porque leo los comentarios donde tienen muchas dudas acerca de cómo aplicar los tintes para que les duren más. ¿En qué etapas deben de aplicar el tinte para conseguir los tonos que realmente ustedes requieren? Es por eso que hice este video, para hablarles de las etapas de decoloración, y les voy a mostrar paso a paso y explicar por qué es tan importante tomar en cuenta esto para el momento de realizar cualquier tipo de color, cualquier tipo de matiz, cualquier tipo de mechas. Así que quédense en este video porque sé que les va a gustar mucho, porque va a aclarar bastantes dudas y es el primero de varios para que vayan tomando la secuencia y vayan reafirmando sus conocimientos de colorimetría. Tenemos esta tabla donde les voy a explicar por medio de ella cómo se dan las etapas de la decoloración, que son muy importantes. Yo les recomiendo que se memoricen esta tabla porque les va a ayudar mucho y les va a facilitar el trabajo en el salón, a ti que estás aprendiendo, o quizás muchas señoras que están en casa y que quieren comprender un poquito más lo que es lo de la colorimetría. El cabello pasa por distintas fases al momento de decolorarlo. Quiero que observen cómo un cabello negro se va aclarando poco a poco hasta llegar a un amarillo pálido. Esto se puede dar más que nada, este tipo de decoloración se puede dar en cabellos vírgenes y gruesos. Es donde ustedes pueden conseguir una decoloración muchísimo más clara. Nosotros siempre nos vamos a encontrar con estos tonos naturales. El negro, que es un 1, el 2, que es un castaño muy oscuro, el 3, que es un castaño, y me faltó aquí el 4, que es un castaño medio. De todos estos tonos se van a derivar estos. Muchos de ustedes me preguntan: Betty, es que yo apliqué un tinte rubio ceniza y se me hizo naranja, no entiendo por qué yo no puedo eliminar ese reflejo naranja que no me gusta. O ¿sabes qué? Apliqué un tinte cenizo sobre una base dorada y me queda muy amarillo, y no entiendo por qué me queda tan amarillo si siempre aplico cenizos. Recuerden que los tonos cenizos nos ayudan a neutralizar reflejos naranjas, reflejos muy amarillos y otros reflejos que después les voy a dar también esa clase. En este momento, en este video, yo quiero hablar de las etapas de decoloración, cómo se dan y por qué son tan importantes al momento de aplicar cualquier tipo de coloración. Se los voy a explicar. Si vamos a hacer una decoloración y nuestra clienta tiene un tinte negro, al momento de colorar este cabello va a pasar por diferentes etapas. Estas que tenemos aquí abajo. La primera etapa nos vamos a encontrar con tonos rojos. Para muchas que ya la han hecho se podrán dar cuenta que siempre se encuentran con tonos rojos. Les queda un rojo. Cuando van empezando a decolorar no pueden salir de esa etapa porque siempre se presenta el tono rojo. ¿Qué es este? Puede ser un rojo violeta o un rojo intenso, pero siempre va a haber un tono rojo, que es nuestra primera etapa de decoloración. Esta etapa nos queda más o menos como al nivel 4, que es como un castaño, pero con reflejo rojo. Ahora voy a explicarles por qué todos los tintes que ustedes aplican a esta altura
por lo regular, les quedan siempre con reflejo rojo. ¿Por qué? Porque estás en la primera etapa y su base de cabello, su base en el cabello siempre es roja. Si tú aplicas un tinte 4.11 porque dices quiero eliminar ese rojo y no quiero que me quede ya ese rojo tan intenso, quiero decirte que aunque apliques un 4.11, vas a tener un fondo de decoloración que siempre va a ser rojo. Cuando este cabello se esté deslavando, siempre va a aparecer ese reflejo rojo. ¿Por qué? Porque su fondo de decoloración es un rojo. Tú puedes aplicar en esta etapa a la altura de 4, puede ser el 4.11, 4.15, 4.3, 4.41, 4.5, 4.65. Aquí, si tú observas, hay tanto tintes con reflejo cenizo como con reflejo cenizo caoba, con reflejo dorado, que es un 4.3, con reflejo cobre cenizo, con reflejo caoba, con reflejo castaño rojizo caoba. Tú puedes aplicar cualquiera de estos tonos y siempre vas a obtener un reflejo rojo. Si tú aplicas un tinte en esta etapa con reflejo rojo o con reflejo violeta, ese tinte va a tener mucha durabilidad. ¿Por qué? Porque su reflejo es un rojo. Aquí no se te va a deslavar ese rojo. Este es el fondo ideal para aplicar los tonos caobas, los tonos violetas, esos que quedan como acebollados. Este es el fondo ideal para que tú apliques esos tonos y vas a tener la plena seguridad que no se te van a deslavar. ¿Por qué? Porque su fondo de decoloración es un rojo. Así que eso es lo que ustedes más que nada deben de comprender, porque cuando aplican tintes y quieren obtener un tono, siempre les sale el rojo, les sale el cobre, porque lo aplican en fondos de decoloración que quizás no es el adecuado. Ahora nos vamos a ir a la segunda etapa. En la primera etapa nosotros nos encontramos con que es un rojo tirándole a violeta, es un rojo oscuro. En la segunda etapa ya tenemos un rojo más definido. Esta es la segunda etapa. Aquí nosotros, si aplicamos tintes a la altura de un castaño claro con reflejo rojo, nos va a quedar perfectamente bien. Vamos a obtener mucha durabilidad con ese tono, por eso es importante que lo sepan. Aquí nosotros podemos aplicar tintes a la altura de 5, los que nosotros querramos. Si queremos neutralizar un poco ese fondo rojo que tenemos en el fondo de decoloración, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar tinte con reflejo cenizo, que es el 5.1. Vamos a citar un ejemplo, el 5.12. Vamos a neutralizar un poco el reflejo rojo, pero no completamente. Con las lavadas se va a ir y al final nos va a seguir quedando el reflejo rojo. Aquí ustedes en esta etapa, en la segunda etapa, si ustedes quieren hacer un tinte rojo, brillante y que les dure bastante, traten de buscar la etapa segunda donde está el rojo. Cuando ustedes quieran aplicar tintes rojos, siempre busquen la segunda etapa porque aquí van a conseguir tonos bien firmes de rojos.
Pueden aplicar a la altura de 5 si es que les quedó un rojo a la altura de 5. Si el rojo quedó a la altura de 6, pueden aplicar rojos a la altura de 6. Recuerden que tinte no aclara tinte. No porque tengan una altura que estén en la segunda etapa y que esté a la altura de 5, quieran aplicar un rojo a la altura de un 7, porque no se va a aclarar. Es muy importante que ustedes aprendan a distinguir cómo deben de aplicar la coloración. Si mi fondo de aclaración está a la altura de 5, a la altura de un castaño rojo, ahí yo debo de aplicar tintes a esa misma altura para conseguir tonos firmes. ¿Te apasiona el mundo de la belleza y quieres aprender a cortar el cabello, a aplicar tintes, hacer mechas, maquillaje y muchas cosas más? Este canal está diseñado especialmente para ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para activar las notificaciones y te lleguen mis videos cada vez que yo los subo. Si ya quiero un rojo más claro, entonces me paso a la tercera etapa, donde ya me da un fondo de aclaración rojo naranja. Aquí yo puedo aplicar tanto rojos como cobres y ya me dan una tonalidad más clara. Aquí yo puedo aplicar tonos a la altura de 6, tanto cenizos como rojos o cobrizos o caobas. Aquí es muy importante, igual que les comenté anteriormente, que si ustedes quieren neutralizar este rojo naranja, lo tienen que hacer con tinte con reflejo cenizo, pero que les quede claro que al momento de aplicarlo posiblemente vayan a neutralizar ligeramente el reflejo, pero no totalmente. Es por eso que deben de entender el fondo de aclaración que tienen para poder comprender que al momento de deslavarse ese cabello va a permanecer el rojo naranja. Hay personas que me escriben y me dicen, es que quiero un platinado y están a la altura de un rojo naranja y quieren un platinado y quieren que les dé una fórmula con el cual, si están aquí, que les quede platinado. Definitivamente eso no es posible. No puedes platinar un cabello que está en la etapa 3 y que su fondo de decoloración es rojo naranja. Tienen que seguir caminando para conseguir el fondo de decoloración adecuado para aplicar ese platinado. Esto es muy importante que lo comprendan para que al momento de ustedes de querer aplicar un tinte, porque es muy común que lleguen las clientas al salón y nos dicen, ¿sabes qué? Es que me apliqué un rojo, pero no me duró. No me duró absolutamente nada. Las 3, 4, 5 lavadas, ese rojo se me fue. Y era un rojo bien bonito que me gustaba bastante y quería cambiar de color. Y resulta que les pregunto, ¿qué color traías tú anteriormente cuando te aplicaste el rojo? No, pues fíjate que traía un dorado. Vamos a pensar que estaba en la sexta etapa y traía un amarillo claro. Y ella aplicó el rojo en esta etapa. Por supuesto que se va a deslavar ese rojo. ¿Por qué? Porque su fondo de decoloración es amarillo. No tiene nada de rojo. ¿Qué va a pasar? Que va a botar el tono y se va a deslavar completamente y muy rápido. Para que un tono rojo dure y permanezca, tiene que estar en la segunda etapa o en la tercera etapa. En estas dos etapas ustedes pueden aplicar los tonos rojos
y tengan la plena seguridad que esos tonos van a tener durabilidad. Por eso es la importancia de que comprendan esto, para que al momento de que lleguen las clientas, ustedes sepan qué aplicar. Bueno, pues mi clienta quiere un rojo, pero está en la etapa de amarillo. ¿Y cómo le voy a hacer yo para aplicarle el rojo y que no se fugue el color? Es ahí cuando entran otras técnicas, las técnicas auxiliares, que es cuando hacemos la prepigmentación, que es cuando aportamos pigmento al cabello para poder que éste pueda recibir el rojo y que no se deslave con tanta facilidad. Bueno. Entonces recuerden que si queremos tintes rojos, vamos a irnos a la segunda o tercera etapa, porque aquí tenemos el fondo adecuado para que ese tinte rojo tenga durabilidad. Nos vamos a la cuarta etapa. En la cuarta etapa tenemos un reflejo naranja. En este momento los tonos cobre están en su apogeo, lucen muy bonitos, pero también son tonos que se fugan demasiado rápido. ¿Y por qué se fugan demasiado rápido? Porque pasa lo mismo. Nosotros los queremos aplicar en tonos, en bases muy claras, que no tiene el fondo adecuado para que ese color al momento de aplicarlo se fije. Si ustedes quieren aplicar un naranja, un cobrizo intenso y que este se vea muy bonito, lo tienen que hacer en la cuarta etapa, donde tenemos el fondo de decoloración adecuado, que es un cobre. Bueno, pues estamos en la sexta etapa. Resulta que hicimos una decoloración porque queremos llegar a la altura de un amarillo pálido, porque queremos un plata, que es el tono que todo mundo en este momento por lo regular quiere. Pero resulta que hice mi decoloración y el cabello se me quedó con el fondo naranja y quiero llegar al plata. Definitivamente no vas a poder aplicar el plata, porque si aplicas el plata no te va a quedar, no va a quedar un color bonito, va a quedar un color no agradable. Bueno, pues estoy en el naranja y voy a frenar la decoloración porque voy a esperarme unos días y lo voy a volver a intentar después. ¿Qué podemos hacer aquí? Para que ese naranja que tenemos en el fondo de coloración no sea tan fuerte y podamos traer en esos días un color más agradable, porque no me gustan los cobres, no me gustan los rojos, podemos aplicar tintes con reflejo cenizo, que puede ser 7.1, 7.01, 7.12, 7.2, 7.31. Si yo aplico esos tintes en una base naranja, voy a contrarrestar un poco el reflejo naranja y me va a quedar un tono como más adecuado para esperarme a la siguiente decoloración para alcanzar el plata. De esa manera ustedes pueden contrarrestar un poco el reflejo naranja. Pero resulta que mi clienta pues quiere un cobre muy padre, un cobre encendido. Pues quiero decirles que están en la etapa ideal para que ese tono cobre les dure perfectamente bien. Aquí podemos aplicar un 744, un 745, un 734, cualquier color que tenga cobre se les va a fijar perfectamente bien. Creo que vamos comprendiendo esto. Yo les voy a sugerir que este video lo vean las veces que sean necesarias hasta que les quede claro las etapas de decoloración, porque esto es la base de la colorimetría. Recuerden que vamos a hacer varios videos con diferentes temas
para irles ayudando a ustedes a comprender más esto. Así cuando ustedes me pidan, Betty, ¿cómo hago un matiz? Quiero el plata y resulta que tengo el cabello naranja y le aplico el plata y me queda muy feo. Yo las voy a mandar a esta tablita para que ustedes vayan comprendiendo cómo lograr los colores sin error. Bueno, ya pasamos la primera etapa, que es el rojo violeta. Ya vimos la segunda, que es el fondo de decoloración rojo. Vimos la tercera etapa, que es un rojo naranja. La cuarta etapa, que tenemos el fondo naranja completamente. Cuando ustedes hacen una decoloración van viendo cómo el cabello va eliminando capas y capas y capas de color para irse aclarando. Aquí en la quinta etapa ya tenemos un amarillo. Aquí vemos el amarillo pollito, ese amarillo fuerte, ese amarillo resistente que no a muchas les gusta y que quieren desaparecer. Aquí estamos en un punto donde nosotros ya podemos aplicar muchos tonos, casi la mayoría de los tonos podemos aplicar, hasta podemos aplicar también tonos de fantasía y nos quedan bien bonitos en esta etapa. Por cierto, los tonos de fantasía rojos, naranjas, también quedan perfectos en la etapa, el rojo en la segunda etapa, el naranja en la cuarta etapa. Estos son ideales para aplicar los tonos rojos o cobres fantasía. Aquí en la etapa amarilla hay que tener mucho cuidado cuando el cabello está amarillo, porque muchas de ustedes tienen bastantes problemas, que después también voy a hacer otro video para explicar cómo se quita ese reflejo verde, porque tienen la etapa amarilla y dicen, ahorita la quito, fácil la quito esa etapa amarilla, no me gusta, voy a aplicar tinte cenizo. O otras que son más listas aplican hasta cromo verde. Y resulta que en menos de 1 o 2 minutos obtienen un cabello verdoso, un cabello como tipo color rata, muy desagradable. ¿Por qué? Porque quisieron neutralizar el amarillo con el verde directamente. Eso no se hace, porque aquí en la etapa quinta ya tenemos un amarillo y el cabello ya está muy poroso por la decoloración. De la misma forma que está retirando el tono, absorbe muy fácilmente el pigmento. Aquí es muy importante, cuando ustedes están en esta etapa y quieren lograr tonos cenizos, aquí es sumamente importante que prepigmenten con tonos cálidos. También en este video tenemos, en esta lista de reproducción de cursos de colorimetría tengo un video donde hablo de la prepigmentación. Ahí explico cómo realizar la prepigmentación de una manera acertada. En esta etapa, les digo, la amarilla, hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar los tonos con los que vamos a matizar o el tono que vamos a dejar, porque si no nos puede tornar a un verde muy feo. Aquí en esta altura ustedes pueden aplicar hasta 7 si ustedes quieren bajar un poquito la tonalidad. Pueden aplicar todos los tintes con terminación 8. El 8.04, el 8.4, 8.45, 8.24, 8.3, 8.31, 8.1, 8.01. Todos los niveles al número 8 ustedes los pueden aplicar en la etapa amarilla, pero recuerden que si es tono cenizo tienen que prepigmentar, porque si no corren el riesgo de que el cabello les quede color verde. Después les voy a explicar cómo retirar ese tono verde. Aquí, si ustedes observan, ya tenemos
un amarillo. Ya se van eliminando casi todos los reflejos que tenemos nosotros en el cabello. Ya dejamos atrás el naranja, ya dejamos atrás el rojo naranja, dejamos el rojo oscuro o violeta. Todos esos tonos ya quedaron atrás. Aquí, en esta altura, si no tuvieron cuidado al momento de hacer la decoloración, si no lo hicieron correctamente, ustedes en esta altura el cabello o puede estar muy bien, muy sano, o puede romperse aquí en esta altura. Después les voy a dar también otro video de cómo realizar la decoloración adecuadamente para llegar hasta la séptima etapa sin riesgo. Aquí ya vamos con la sexta etapa. Aquí ya tenemos un amarillo claro. Ya estamos dejando casi a un lado el amarillo pollito. Aquí ya estamos limpiando más el amarillo y aquí nosotros podemos ya aplicar tonos a la altura de 9. En esta altura ustedes ya pueden matizar mechas y les quedan muy bonitas, o hacer esos rubios elegantes, esos rubios beige, esos rubios que se ven sin reflejo amarillo, o ese rubio que se ve sin reflejo naranja que tanto desean muchísimas mujeres. Pues tienen que irse ustedes hasta la sexta etapa para poder eliminar ese amarillo fuerte. En esta altura pueden aplicar todos los tonos a la altura de 9. Por lo regular, cuando hacemos la decoloración, podemos llegar hasta la sexta etapa. Esta etapa es muy buena para conseguir los colores que nosotros necesitamos para los rubios limpios, para esas mechas bonitas. Ustedes pueden llegar a esta, donde está el amarillo clarito, y aplicar todos los tonos con la numeración 9. Ya, si ustedes quieren oscurecer, pueden oscurecer como ustedes gusten, porque oscurecer un cabello claro es lo más fácil. El detalle es aclarar un cabello oscuro, eliminar los reflejos, esos que a muchas personas no les gusta, porque de verdad es impresionante el conflicto que tenemos nosotras las latinas con los tonos rojos y los tonos cobres. Nadie queremos tener un tinte con reflejo naranja, un tinte con reflejo rojo. Todas quieren tener reflejos cenizos. Entonces, cuando a ustedes les pidan un tono con reflejo cenizo y que lo quieren puro, ya imagínense ustedes y piensen todo lo que tienen que recorrer para poder ofrecer un tono libre de reflejos naranjas y libre de reflejos cobres. Por eso es muy importante decirle, ya sea a tu clienta, a tu amiga, a tu mamá, a quien sea, que tiene el cabello oscuro y que llegue y te diga, ¿sabes qué? Aplícame un tinte, pero no quiero que por favor me quede ni rojo ni me quede naranja, quiero que me apliques un cenizo. Decirles que no va a depender de ustedes el que no les quede con ese reflejo, porque realmente el pigmento ellas ya lo traen en su cabello. Para poder ofrecer un tinte sin esos reflejos, definitivamente tenemos que decolorar hasta llegar a la altura 6. Ya llegamos hasta el amarillo clarito, que es la sexta etapa. Ahora nos vamos a la séptima etapa, que es el sueño de toda mujer en este momento. Una etapa donde quieren aplicarse el tono plata, los tonos pasteles que están tan de moda ahorita en tono fantasía.
Para eso necesitamos obtener el amarillo pálido, ese amarillo que se perdió ya completamente, que ya no se nota, que el cabello está casi blanco. Aquí ustedes, en esta etapa precisamente, es donde ustedes pueden aplicar ese tono plata. Para llegar a esta etapa, yo lo recomiendo que lo vayan haciendo poco a poco para que no dañen el cabello, porque no es bonito que traigan un cabello que se rompe, un cabello que se ve muy dañado, un cabello que se ve con diferentes tonalidades al momento de querer llegar a una decoloración así. Es importante que en este proceso ustedes estén aplicando los tratamientos adecuados para que este cabello tenga mucha resistencia, para que este cabello al final llegue saludable y puedan lucir un cabello con una coloración hermosa. Porque si llegan aquí con un cabello desastroso, créanme que todo este camino que ustedes recorrieron no va a valer la pena. Porque recuerden que el cabello forma parte de tu imagen, y si tu cabello luce dañado, luce maltratado, luce con diferentes tonalidades, habla de tu persona. Es por eso que nosotros como profesionales tenemos que educar a nuestras clientas que primero que nada deben de traer un cabello saludable para que su imagen luzca impecable. Así que, querida familia, les quiero pedir de favor a ustedes que están tan interesadas en crecer profesionalmente, en aprender todo de colorimetría, que por favor memoricen esta tabla. Le vamos a tomar una foto y la vamos a dejar al final para que ustedes la revisen y que poco a poco vayan comprendiendo que si ustedes aplican los tintes con el fondo de decoloración adecuado, van a ser unas grandes coloristas y su trabajo va a hablar por ustedes. Pero primero que nada, tienen que aprenderse esto, porque de esto se deriva todo lo demás. Y siempre háblenle a los clientes con la verdad. No traten de engañarlos, porque ellos no conocen esta tablita, pero ustedes sí la conocen. Así es que ustedes tienen que explicarles por qué en ocasiones cuando ellos les piden un color, no pueden ustedes realizarlo. No porque no tengan los conocimientos, por supuesto que los tienen, sino porque ya saben ¿qué se necesita para obtener el color que ellos en este momento necesitan? Bueno, pues vamos a dar fin a este video. Recuerden que este va a ser uno de varios videos más, de los cuales yo voy a estar subiendo para ayudarlas a que comprendan un poquito más lo que es la colorimetría y que aprendan a aplicarlas tanto en ustedes como en sus clientes o en sus familiares. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Y recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí porque son la base de mis siguientes videos, y gracias a esos comentarios es que estoy realizando estos videos para aclarar muchas dudas. Bueno, me despido nuevamente, les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.